La historia de Irlanda no se entiende sin uno de sus protagonistas más influyentes y a la vez más controvertidos, Eamon de Valera. Nacido en circunstancias poco comunes y criado entre dos mundos, ejerció como pilar fundamental en la construcción de la Irlanda moderna. Fue líder revolucionario, jefe de Estado y arquitecto de constituciones, pero sobre todo un símbolo de la tenacidad política que marcó el destino de toda una nación durante buena parte del siglo XX. Una vida llena de momentos memorables, como pasar de prisionero en una celda británica a ser uno de los negociadores que decidió el futuro de su país. Os contamos mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. En los últimos compases del siglo XIX, Irlanda era un país atrapado en una paradoja dolorosa. Oficialmente parte del Reino Unido de Gran Bretaña, pero social y culturalmente con un fuerte sentimiento de independencia. La Irlanda de aquella época estaba marcada por profundas divisiones sociales. Una mayoría católica, base social pobre y rural, que convivía con una minoría protestante más próspera y vinculada a la industria. A finales del siglo, el nacionalismo irlandés encontró dos vías principales de expresión. Por un lado, el movimiento constitucionalista, que buscaba la autonomía, el Home Rule, y por otro, el republicanismo más radical, que aspiraba a la completa independencia con la vía armada como única opción viable. Paralelamente, surgieron movimientos culturales como el Renacimiento gaélico, que impulsaron el resurgimiento de la lengua irlandesa, la literatura autóctona y las tradiciones folclóricas. En mitad de esa efervescencia, nacieron los líderes que cambiaron Irlanda para siempre. Entre ellos, Eamon de Valera. Eamon nació un 14 de octubre de 1882 en Nueva York, bajo el nombre de Edward George de Valera. Su madre era una inmigrante irlandesa procedente de Bury, condado de Limerick. Sobre su padre, Juan Vivian de Valera, artista español o cubano, ya que las fuentes discrepan, existen aún muchas incógnitas. La muerte prematura de su padre, cuando él apenas tenía 2 años, hizo que su madre, desbordada por la situación, tomase la difícil decisión de enviarle a Irlanda. Allí fue criado por su abuela materna. Pese a las dificultades, de Valera destacó por su inteligencia y su carácter reservado. Se graduó en el prestigioso Black Rock College de Dublín y después se convirtió en profesor de matemáticas, carrera que le mantuvo económicamente a flote. A pesar de sus ocupaciones académicas, de Valera fue progresivamente absorbido por el renacimiento cultural y político que atravesaba Irlanda. Se unió a la Liga Gaélica, organización dedicada a la promoción de la lengua irlandesa, y se involucró en actividades nacionalistas. Pero fue su ingreso en los voluntarios irlandeses, Irish Volunteers, en 1913, lo que realmente marcó el verdadero inicio de su carrera política. El año 1916 quedó grabado en la memoria colectiva de Irlanda. Una rebelión fue organizada por diversas fuerzas nacionalistas, entre ellas los voluntarios irlandeses. El plan era aprovechar la confusión de la Primera Guerra Mundial para declarar la independencia de Irlanda y desencadenar una insurrección a gran escala. Sin embargo, tuvieron problemas logísticos, falta de apoyo popular y filtraciones a las autoridades británicas que minaron la efectividad del movimiento. De Valera participó en la rebelión y fue capturado junto con otros líderes. La mayoría de los cabecillas fueron ejecutados tras juicios sumarios, pero de Valera corrió una suerte diferente. Su ciudadanía estadounidense y su perfil menos llamativo le salvaron de la pena capital, pero no de la cárcel. En 1917 fue liberado, pero en mayo de 1918 fue encarcelado de nuevo por las autoridades británicas durante un operativo llamado la Redada de los Alemanes. Se le acusaba de conspirar a favor de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. En la cárcel, de Valera empezó a idear un plan de fuga. Durante sus paseos vigilados en el patio observó las cerraduras y en un descuido obtuvo la forma aproximada de una de las llaves. Utilizando materiales rudimentarios como jabón endurecido y miga de pan, consiguió fabricar un molde básico. El molde fue sacado clandestinamente de la cárcel y se creó una llave de metal verdadera a partir del mismo. Luego, mediante contactos internos y simpatizantes, la llave fabricada fue introducida de nuevo en la prisión. Aprovechando los cambios de guardia y los puntos ciegos de la vigilancia, escapó de su celda y salió junto a otros al exterior sin levantar sospechas. Una vez afuera, fueron recogidos por simpatizantes del movimiento irlandés que los esperaban con el transporte para la huida. Tras su fuga, de Valera regresó a Irlanda. En 1918, el Sinn Féin ganó las elecciones y la independencia de Irlanda fue proclamada. Se formó así el primer parlamento irlandés. De Valera, miembro de aquel partido, fue elegido presidente.
Lideró un gobierno que, sin reconocimiento internacional, nació de una victoria popular aplastante. En 1919, De Valera viajó a Estados Unidos para recaudar fondos y apoyo diplomático. No logró el reconocimiento oficial, pero aquella gira fue clave para fortalecer la causa irlandesa. De Valera impulsó negociaciones de paz que desembocaron en la firma del Tratado Anglo-Irlandés de 1921. El acuerdo otorgó cierta autonomía, pero mantenía la lealtad al rey británico. Sin embargo, De Valera rechazó el tratado, dimitió como presidente y estalló la guerra civil en Irlanda. Tras la guerra, De Valera reorganizó su estrategia, fundó el partido Fianna Fáil, ganó las elecciones del 32 y acabó liderando Irlanda como primer ministro. Reformó la Constitución y consolidó la independencia plena de Irlanda respecto a Reino Unido. De Valera culminó su carrera política como presidente de Irlanda, un cargo que ocupó entre 1959 y 1973, de expresidiario a jefe de Estado. Aquel joven profesor de matemáticas que entre rejas no dejó de pensar en cómo abrir una puerta con pan y jabón, cambió el destino de todo un país. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.